En torno a las ideas germina la amistad. El viento impulsa las palabras y acorta las distancias. En busca del pensamiento que mueva a la reflexión, dos amigos te invitan a su mesa. Bienvenidos a este espacio en el que las ideas florecen del desierto. Esto es una emisión de dos amigos, aquí con mi buen amigo Luis Horacio Nájera desde Toronto, Canadá, un servidor aquí desde Chihuahua, y aquí en Chihuahua también tenemos a nuestra amiga lagunera, que ya tiene pues un poquito más de tiempo aquí que yo, y pues empatamos ahí algunas anécdotas, ella en la política, yo en el periodismo, pero siempre muy cerca el uno del otro. Uh-huh. María Teresa Ortuño Gursa nació en Torreón, Coahuila, se afilió al PAN desde 1973, siendo apenas estudiante de la carrera de Economía. Ella es economista, diputada federal en dos legislaturas, en los 80s y 90s, candidata del PAN a la gubernatura de Coahuila en 1987, y se le considera una mujer pionera en estas lides. También fue senadora entre 2006 y 2012 y pues abordó la Comisión de Relaciones Exteriores en Europa y en materia de transparencia y de ataque a la corrupción. Entonces, pues, nuestra invitada es de lujo. Ella más que nadie sabe los entresijos del PAN, de cómo llegó y cómo ascendió al poder y cómo ahora pierde pues fuerza, pero sobre todo lo que nos atañe ahora es la figura de otro grande del panismo, que es Ernesto Rufo Apple, que pues fue gobernador de Baja California y ahora, a decir de muchos, parece ser una víctima política del actual régimen. ¿Qué nos puedes comentar, Tere? Enrique, en primer lugar, es un honor para mí. Yo quiero aquí aprovechar para reconocer tu carrera y la de Luis Horacio. He estado más cerca de ti, tu profesionalismo como periodista, haciendo el papel que hace un periodista, que no es estar bien con uno o con el otro, sino describir, hurgar, revisar al poder. Y siempre lo has hecho muy bien. Sí, he sido muchos años de mi vida legisladora. También fui diputada local ya en Chihuahua en dos ocasiones. Y solo decir que yo nací en Torreón, allá crecí, pero me casé hace 35 años y siempre hago la broma de que yo soy chihuahuense por amor, no como otros que no pudieron escoger. El asunto es que, platicando ya entrando en materia del tema, Rufo, mira, a mí me tocó, la primera vez que yo fui diputada federal fue del 82 al 88. Me tocó toda la campaña con el maquillo, seguirla, y fui prácticamente, ahora sí que permanente en la campaña de Rufo del 89. Dato curioso, él había sido alcalde de Ensenada. Para quienes no lo recuerden, el gobernador priista de Baja California era Xicoténcatl Leiva Mortera. Y este señor se le ocurrió cerrarle la llave del presupuesto al ayuntamiento de Ensenada, que encabezaba el panista alcalde Ernesto Rufo. Y Ernesto Rufo tenía el apoyo ciudadano y dijo, pues no tenemos dinero para limpiar las calles, y agarró la escoba y se puso a barrer. Es decir, en vez de, ay, qué barbaridad, no tenemos dinero, levantó a la ciudadanía se enardeció, eso generó un movimiento ciudadano increíble que no había habido antes. Ya antes el PAN había ganado la gubernatura de Baja California, no voy a hablar de la historia previa a eso, pero no se lo habían reconocido en más de una ocasión. Pero entonces sale Rufo, que era un candidato ciudadano, no tenía una afiliación previa al PAN, hace todo esto y como alcalde se genera un entusiasmo y una esperanza y un rechazo a los estilos priistas de haces lo que te digo, te cierro la llave del presupuesto. Pues sí, tienes un poder, pero la ciudadanía tiene otro. Y entonces creció y creció, la gente le fue a tocar la puerta para que fuera el candidato a gobernador de Baja California, y lo fue. Y en esa campaña yo fui muchas veces y siempre bromeábamos. Hace poco hubo un noticiero de Netflix, un documental de Netflix que se llama 1994.
y habla de todo lo que pasó en el 94, pero ponen como antecedente lo que había pasado en los 80s en Chihuahua y en el 89 con Rufo. Y salen unas escenas ahí de videos que yo no conocía, y ahí salimos los dos y le capturé la pantalla y le digo, mira Ernesto, le mandé al WhatsApp, mira nomás. Y dice, ay sí, pero pues yo ya estoy todo canoso y tú sigues con tu pelo de color. No, le digo, pues yo me lo pinto, ¿verdad? Es pues puro tinte. La vida nos ha pasado a los dos. ¿Qué quiero decir? Que hay un cariño ahí. Ahora que lo detuvieron me puse a buscar porque hace poco estuve chateando con él y fíjate el detalle. Dice, como te aparece, Ernesto Rufo invitar. O sea, canceló su WhatsApp. No hay mensajes. ¿Por qué? Pues es lo que seguramente el abogado le debe haber recomendado. Pero hace un momentito te mandé un video, Enrique, en donde Rufo hace unos meses él fue a la fiscalía y explica que es un delito que él no pudo cometer. Ocurre que él le ganó un amparo al gobierno para poder ser importador de la empresa, para el de la que él es socio, le ganó un amparo al gobierno federal para poder importar combustible. Y bajo ese amparo está operando porque el gobierno no quiere que nadie opere importación de combustible más que ellos. Y entonces les dijeron a quién tenían que contratar como transportista de esos combustibles. El gobierno les dijo, tienes que escoger de entre estos. Y ellos escogieron uno y empezaron a notar cosas raras y fueron a denunciar que estaban pasando cosas raras con ese transportista. Por ejemplo, lo describe que el permiso de importación dice 20,000 litros y el tren trae 110,000. ¿Qué pasó con los otros 90,000? Ese delito no lo puede cometer nadie sin la complicidad de la aduana. Si aquí nosotros tres quisiéramos ponernos a organizar para cometer un delito así, no podríamos. Entonces lo que quiero para terminar la idea de Rufo es, él fue y les denunció lo que estaba pasando, fue y les habló, y luego lo están acusando por un delito que comete la empresa transportadora que el mismo gobierno les sugirió de una lista de empresas, dijo, escojan una, y de eso lo están acusando. Aquí me detengo para describir la parte jurídica. Ahora ahí te voy. ¿Por qué si hay una acusación sin pruebas, Rufo está enfrentando esa acusación en la cárcel y Rocha Moya está enfrentando una acusación mucho mayor en libertad? ¿Por qué a Rufo no le dan el tratamiento que le dan a Rocha Moya y a todos los de la lista de 10, que ya 2 se fueron a entregar? Es evidente que lo que describamos aquí de lo que jurídicamente ocurre con Rufo es nada, no tiene importancia lo jurídico. Es una persona que es un juez o una juez del acordeón quien emitió la orden de aprehensión después de que otro juez se negó a emitirla por carecer de pruebas. La única razón por la que Ernesto Rufo está en la cárcel es política, porque han querido emparejar el marcador con los escándalos de Marina del Pilar, que reconoce esos videos ella, reconoce que es su voz y dice en esos videos que está dispuesta con tal disque de que regresen la visa a platicar lo que se trata en las reuniones de seguridad. Y todavía la presidenta y Omar García Harfuch la defienden diciendo que ahí no se trata nada importante. Ah, caray, ¿qué van a tomar café? ¿Van a hablar de fútbol? ¿De recetas de cocina? ¿De qué van a hablar en esas reuniones? Van a hablar de temas delicados, van a decir, encontramos una célula del crimen organizado en tal parte, estamos intentando perseguirlos y detenerlos en tal otra parte. En esas reuniones de seguridad se tratan temas delicadísimos y ellos tienen la obligación de guardar silencio y secrecía de lo que ahí se habla, y eso es lo que ella ofreció en un proceso que está el video ahí, pero que además menciona el nombre de su abogado, y su abogado no es un abogado de visas. Es quien antes fue el fiscal para encarcelar a quienes son narcodelincuentes. No hay manera, o sea, podemos destinar a este podcast 10 minutos o 5 horas y volveremos a caer en lo mismo. Rufo fue a la autoridad, se presentó sin abogado por su propio pie para explicarles el delito que estaban cometiendo otros, y sin embargo le fincaron una responsabilidad y lo encarcelaron sin pruebas. Está en la cárcel de una manera injusta en el momento en que se conoce el tamaño del escándalo de los narcogobernantes de Morena. Y no digo todos,
Yo no estoy mencionando aquí a la presidenta, de ella no tengo elementos, no creo, no sé. Simplemente digo, las campañas de Morena, con conocimiento o sin conocimiento de los candidatos que las encabezaban, fueron financiadas con este tema. Mira, cuando algunas personas se organizan para robar dinero público, decir, a ver, vamos a meter aquí facturas falsas, vamos a hacer pedidos, empresas fantasma, el delito más grande que pudo cometerse así por un grupo de personas es el de Segalmex. Y fue el escándalo más grande en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y fue por 15,000 millones de dólares. De ahí para abajo hay organizaciones entre funcionarios públicos y particulares para robarse el dinero de los impuestos. Pero no hay manera de poder cometer un delito como del huachicol fiscal, que anda no por 15,000, sino por los 500 o 600,000 millones de pesos, nada más de defraudación fiscal para financiar abundantemente estos gobiernos de Morena. ¿Qué va a pasar con esto? Y este es el escándalo, y lo sorprendente es que pareciera como que ya hemos perdido toda capacidad de asombro y de indignación. Cierro diciendo que Rufo es un político respetado por sus adversarios, respetado por quienes votaron por él y por quienes no votaron por él, y no hay nadie que pueda decir, sí, a mí se me hace que debe ser cierto porque yo le supe otras tranzas. Nunca ha sido una persona que se le haya levantado la más mínima sospecha. Es un hombre de bien, es un hombre de familia. Lo detuvieron en Ensenada, en su casa. Él no se fue a esconder a una finca a la que puso un comando militar a un lado para que lo cuidaran. A ver, trata de acercarte, a ver si puedes acercarte al expresidente. Toda esta porquería llega hasta él y son sus decisiones las que nos tienen en esta situación. Así que me abro a preguntas con mucho gusto. Claro, híjole, pues ya contestaste todo lo que yo quería preguntar, pero bueno, digo, como se plantea perfectamente, este es un problema que lo podemos ver, es un problema multidimensional, y ese creo que es uno de los grandes desafíos que hay ahora, ¿no? Que ahora todo lo tenemos que ver multidimensional, porque ¿a qué me refiero? Así es. Que tienes que ver esto desde el lado de vista, si lo ves jurídicamente, el hecho de que todas las maniobras que se hicieron, no solamente contra el exgobernador Rufo, sino los jueces del acordeón, la captura del Poder Judicial, todo esto, o sea, esa es una parte. Después tienes, el lado político en el cual esta es una maniobra del PRI de los 80, 70 en el que búscale por aquí, búscale por acá, a ver qué encontramos para poder jalar la atención para otro lado. Esa es una maniobra de un PRI que pensamos que ya no existía, pero parece que está más vivo que nunca. Y también tenemos, lo podemos ver desde el lado de vista, desde el punto de vista moral, que puede ser quizá el del que menos se ha hablado, ¿no? ¿Cómo te prestas tú a fabricar todo esto? O sea, ¿dónde queda la moral del sistema de gobierno en México, si es que alguna vez la tuvo, para fabricar todo esto? Y digo, aquí yo también quiero ser muy claro, digo, todo parece indicar que lo que le están haciendo a Ernesto Rufo está mal, ¿no? O sea, es una canallada. Ajá, exacto. Digo, no lo sabemos porque pues nadie lo sabe más que ellos lo saben, ¿verdad? Sí, O sea, sí. Pero, o sea, digamos que por la víspera se sacan los días, ¿no? Entonces estamos viendo que todo esto está hecho con los pies y pues si está hecho con los pies, pues probablemente todo está así, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? O sea, una política tan experimentada como tú, ¿qué lectura le das a todo esto, a esta nueva multidimensionalidad de la vida en México? ¿Qué pasó? Mira, creo que así como dices tú, muchas cosas te voy a soltar así de diferentes, ya para tratar de entender en qué momento estamos. Vamos a tomar un poco de distancia del tema Rufo para ver qué ha estado pasando últimamente. Desde 2018, este gobierno
no ha invertido en nada que no sean sus obras insignia. El Tren Maya, el Interoceánico, el aeropuerto del AIFA, y fuera de eso tú no ves ni mantenimiento de carreteras, o sea, no me voy a extender, simplemente en eso se ha gastado el dinero y en las becas que han incrementado y que no tienen forma de sostener todos los programas del bienestar para fondearlo a largo plazo, y esa gallina de los huevos de oro se les va a acabar. Han endeudado al país muy por encima de las capacidades, al punto que estamos a 2 milímetros de que nuestro país las inversiones aquí sean inversiones basura, porque todas las calificadoras nos han ido baje y baje y baje la calificación, y una de las cosas que también nos ha ayudado a bajar la calificación es lo que se hizo con el Poder Judicial, porque cualquier empresario, cuando va a venir a México a invertir, si ve que alguien está haciendo una cosa indebida y quiere ir a denunciar, el juez no le va a dar la razón, porque va a pretender mejor estar en la boleta para la siguiente vez que realizar la justicia. De ahí la importancia de la inamovilidad de los jueces, con todas las imperfecciones que esto pudiera tener y que debía corregirse, pero no aniquilarse. Bueno, está pasando eso de que no hay inversión, no hay nada más que para las obras insignia, que por cierto están a falle y falle. Tampoco me voy a tener porque es público todo lo que el descarrilamiento del tren, la explosión de Dos Bocas, Al mismo tiempo estamos viendo el deterioro democrático. A mí me tocó formar parte, votar la creación de lo que en su momento fue el IFE, el TRIFE, la creación de los... yo fui diputada federal la segunda vez, del 88 al 91, y en el 89 fue cuando aprobamos todas estas instituciones, y esas negociaciones para llegar a esos acuerdos se hizo con los partidos chicos y los partidos grandes. Ya para entonces el PRI era poroso, ya entendía que si quería mantener el poder tenía que ceder un poco, porque si se ponía duro, lo iban a tumbar como las dictaduras que caen con ídolos de barro. Entonces que le convenía más tratar de mantenerse en el poder, reconociendo la fuerza creciente de una oposición a la que no quería reconocer antes y que ahora había ya mejores reglas. Durante mucho tiempo se luchaba por el voto emitido, que la gente fuera y votara, porque decía, ¿para qué? Sale la misma. Y luego fue por el voto respetado, para que el voto que se emitía se respetara, y entonces se crearon estas instituciones. Y después que ya podíamos tener la confianza de que quien gobernaba, me guste o no, es quien ganó en las elecciones, nuestra lucha era por la rendición de cuentas, para que quien gobierna sepa que no tiene un cheque en blanco. Sin embargo, todo esto se agotó al llegar Andrés Manuel y todo el gobierno de Morena, que está lleno de priistas y de todo lo que ellos antes odiaban, pero que se purifican cuando se cruzan la banqueta y se pasan al lado de ellos. Y entonces eso que llaman el PRIAN, pues son ellos mismos, están llenos de todos los, de empezar con Manuel Bartlett, que es al que se le cayó el sistema. Bueno, esta destrucción institucional que empezó en 2018, no digo que todos los de Morena formen parte de ella. Yo todavía quiero mantener el beneficio de la duda con la presidenta, porque si bien creo que fue beneficiaria de las campañas con el huachicol, eso no prueba que ella lo supiera o que lo avalara. Eso tenemos que distinguirlo. Y sí se nota un cambio en la estrategia, ya no hay abrazos, no balazos, sí hay persecución de algunos delincuentes, sin embargo hay una protección a los delincuentes de ellos. Hay que entender, no soy experta en el tema de la delincuencia organizada, en eso no, pero sí vemos cómo a los que están señalados específicamente por narcogobernantes se les protege. Yo no sé si es porque todavía estamos en el plazo que inventó Andrés Manuel para que la Constitución al X tiempo tuviera la revocación de mandato, y la señora tiene aquí la espada sobre su cabeza de que si no hace lo que le dicen, ya ves que está en contra de ella y haciéndole la guerra frontalmente a Dan Augusto. Pues ella no trae todo Morena consigo como sí lo traía Andrés Manuel. Y al no traerlo todo consigo, tiene que maniobrar de muchas maneras para tratar de hacer lo que crea correcto. Sin embargo, ella no dialoga con la oposición, para eso está la secretaria de Gobernación. ¿Por qué no va a dialogar con la oposición? ¿Por qué dice que la derecha odia a México? Nadie odia a México. Yo no creo que ella odie a México. No creo que nadie odie a México. Creo que desde diferentes puntos de vista, doctrinas e ideologías, aportamos lo que mejor creemos para el bien de México. Y lo que hemos visto es este deterioro institucional. Hoy lo podemos ver en el caso Rufo
ahora sí que trae todo junto, porque trae la destrucción del Poder Judicial, trae los narcogobernadores, trae el que no exista confianza en las instituciones, el dominio, porque a pesar de todas estas manifestaciones en apoyo, Rufo, no han sido lo abundantes, lo nutridas que hubiéramos querido que fueran, porque ahora todo lo opinamos desde las redes sociales, ya no salimos a las calles a protestar. Todos esos son fenómenos que los de mi edad, los de mi generación, tenemos que ir entendiendo cómo actuar, cómo influir en las nuevas generaciones con las reglas nuevas, con la inteligencia artificial, con las redes sociales. Tenemos que diseñar anuncios. Mira, yo siempre platico una caricatura que vi hace mucho, que me impactó. Está un camión y dos señores allá en el camión. Y aquí en primer plano está un niño con su papá. Y el niño le dice al papá, papá, ¿esos señores son los de la basura? Y el papá le contesta, no, hijo, ellos son los de la limpieza. Los de la basura somos nosotros. ¿Por qué una imagen así breve con 2 párrafos no podemos diseñarla para describirle a la gente que no puede ser infinita la gallina de los huevos de oro para pagar las becas? Que te dan una beca, pero te quitaron todo el servicio médico, todo el seguro popular, te quitaron las guarderías, te quitaron y que lo que recibes no te va a alcanzar para todo lo que te quitaron. Y que el que te estén dando una beca no debe condicionar tu voto. ¿Cómo le hacemos para decirle a la gente? Porque siguen teniendo una base enorme. Es más, si ahorita fueran las elecciones ganaban todo, casi todo, o prácticamente todo, y no podemos negar eso. Y luego se dice, es que la oposición no reacciona. No, sí reacciona, pero estamos ante en un medio mucho peor al que tuvimos en los 60, 70, principios de los 80. Entonces, tenemos que tener, ante un mundo que ha cambiado, estrategias que cambien y se adapten y personas que nos puedan ayudar, asesorar a cómo comunicar esto, porque estoy segura que la ciudadanía está ahí. La gente responde cuando hay un terremoto, la gente te responde cuando hay una carencia. ¿Por qué no va a responder ante una emergencia política? Porque no la ve, porque no cree que estemos tan mal. Y dice, no, pues allá Rufo, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor está mal que lo hayan agarrado, pero a mí ¿qué? No hay una vinculación. Nos absorbió el fútbol todas estas semanas y todas esas madres y padres buscadores, espérese tantito, déjeme pasar al fútbol, ¿para qué me trae un volante? La gente no les hacía caso, no los atendía. Personas que quizás en otro momento hubieran escuchado el drama de un papá o de una mamá, están en este momento embebidos por el tema del fútbol y quieren pasar al estadio, porque aparte el que puede pagar para el estadio, pues no le interesan mucho esos temas. Entonces, yo creo que esto es, como tú dices, multifactorial, la destrucción del Poder Judicial, la inteligencia artificial, las nuevas comunicaciones, el manejo que se hace de los medios, el poco periodismo auténtico, que el periodismo está para revisar al poder a unos y a otros y criticar a unos y a otros porque pues nunca va a haber un gobierno perfecto. Siempre tiene que encontrarle de dónde criticar y esta parte la estamos perdiendo como ciudadanía y nos estamos acomodando a vivir nada más opinando en las redes y esto es muy dañino porque cuando menos nos demos cuenta nos van a cerrar con el candado y nos vamos a quedar encerrados y ya no vamos a poder salir. Pero yo no pierdo la esperanza, ¿eh? Yo soy una persona con optimismo y con esperanza y de eso si quieren hablamos más tarde para no acaparar nada más yo solita la palabra. Tere, estás en la formación de cuadros todavía en el Panda. Sí. ¿Cómo ves a esa gente? ¿Cómo está respondiendo? ¿Qué esperamos? ¿Y cómo poder replicar el ejemplo de Coahuila o qué pasó en Coahuila que pudo frenar absolutamente a Moreno? Mira, te voy a decir, déjame hacer un paréntesis panista, porque soy panista, pero por lo mismo soy respetuosa de todos los puntos de vista. A mí no me da urticaria estar con cualquier persona que piense distinto que yo, al contrario, mientras que quiera el bien de México, tenemos que ir de la mano. Bueno, ¿qué pasó en Coahuila? La gente fortaleció al PRI. Los mismos panistas de Coahuila, a pesar de que hace 6 años, antes de que ganara Manolo Jiménez, en la elección anterior, estuvo empatadísima y ganó el PRI por un pelito de rana calva 6 años antes. Pasan 6 años y gana Manolo Jiménez en alianza con el PAN, y entonces los panistas medio se mimetizan en el sentido de que como van en alianza, ocupan cargos, y siempre hay gente inconforme y se genera un fenómeno muy explicable desde el punto de vista humano. Pero los mismos panistas, unos y otros, sabían
que en Coahuila iba a pasar esto, que la gente iba a votar por el PRI con tal de que no llegue Morena, y ese objetivo se obtuvo, se consiguió. No es que el PAN desaparezca, ahí está el voto pro PAN, pero está guardado porque ahorita lo utilizaron para el voto útil. Sin embargo, se demostró lo que se ha demostrado en otros estados, que se puede vencer a Morena. Esa es una cosa que debe ser la elección, más que cuántos votos sacó el PAN, porque los votos del PAN están dormidos y se utilizaron para que no llegara Morena, y se logró el objetivo. Pero entonces, tú preguntas, ¿qué veo yo en la... Yo tengo 5 años que no soy funcionaria pública. Lo fui mucho tiempo de mi vida, con algunas temporaditas en que no, y fui funcionaria de votación y de designación en diferentes etapas de mi vida. Lo principalmente mío son los temas de educación, familia. Yo soy más que nada educadora, capacitadora, y ahora que no soy funcionaria pública, me dedico a devolver algo de lo mucho que he recibido, y es dar cursos, pero de doctrina. Yo no hablo de grilla, no hablo de grupos de que váyanle a en vez de a B. Yo les digo, esto es lo ideal y busquen lo más cercano al ideal. Y cada vez que doy cursos, me doy cuenta el entusiasmo que se despierta en quienes los están oyendo para, para capacitarse más. Pero me parece que no hemos encontrado el cómo comunicar a la gente, porque los que están en el entendido del daño que está haciendo Morena lo tienen muy claro, ¿sí? Pero no hemos podido comunicar a los del sector apático, a esos ciudadanos que fueron capaces de levantarse a barrer las calles en Ensenada, y que salieron en Chihuahua, y que salieron en Puebla, y que salieron en todas las clases medias en los 80s y en los 90s, y en 2000 lograron darle la vuelta y sacar al PRI de los pinos. Pero ahora lo peor del PRI se fue a Morena. Uh-huh. Y no hemos sabido, creo que ese es el reto que vamos a enfrentar para el 2027. Es una elección intermedia en lo federal, los senadores van a seguir siendo los mismos, pero vamos a tratar de arrancarles el mayor número de distritos posibles. Hay 17 gubernaturas, y este podcast no es eterno, sé que tenemos que terminar ya muy pronto, pero me parece que la clave va a estar en comunicar. No tanto lo mío es describir los valores, pero lo necesito hacer con un cierto tiempo y ante un cierto público que escuche lo que es solidaridad, subsidiariedad, bien común, ¿verdad? Es la dignidad de la persona humana, que no cambia. Estos valores no cambian, pero la forma de aterrizarlos sí. Y esa es la parte que nos está faltando en la oposición, cómo aterrizar eso para comunicarle a la gente que sus programas del bienestar están garantizados en la Constitución, que nadie se los va a quitar, que lo que hay que hacer es atraer inversión y empleo y crecimiento económico, porque no hemos tenido crecimiento económico desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia, desde que llegó Morena no ha crecido el país, y sin embargo crece la población, crecen las necesidades. Necesitamos el progreso para poder derramar esas becas a quien las necesita. Todo esto, me parece que la clave está en una adecuada comunicación política, porque oposición hay, sí la hay, no digan que no la hay. Lo que pasa es que ante este dominio que tiene en la presencia pública el tema de Morena y la apatía ciudadana que está ahí dormida en espera de ser despertada. Yo le apuesto a esta espera en ser despertada, porque la gente no es tonta y quiere el bien. Uh-huh. Ahí lo dejaría. Claro, Tere, bueno, ya nos quedan muy poquito tiempo, pero una pregunta o una reflexión quizá. Que me parece, en base a lo que nos has expuesto brillantemente ahorita, que México tiene el presente y el futuro de México tiene dos grandes problemas o dos grandes peligros. Uno es la polarización. Ahorita, si tú crees en la familia, eres fascista. Si tú crees en la solidaridad, eres izquierdoso, eres comunista. Esa es una. Pero la otra es el problema o el peligro del cogobierno, y hay dos cogobiernos en México. Uno es el cogobierno con el crimen organizado y el otro es el cogobierno ideológico. Es decir, qué difícil es que se pueda aceptar, precisamente por la polarización, que gente del PAN vote por el PRI o gente del PRI vote por el PAN. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacer? Sobre todo con el tema, porque al final de cuentas creo que una consecuencia de estos dos peligros es, yo diría más que el miedo, más que la apatía, es el miedo. Siento que la gente tiene miedo porque digo, te están colgando 5 cuerpos en un puente y están desapareciendo como nunca,
Entonces, ahí ese problema, digo, en una reflexión muy breve, ¿qué podríamos, Sí, es cierto. qué podemos ver? Has dicho la palabra clave, debemos evitar la polarización. Mira, hace poquito tuve un éxito enorme en un video que le grabé a Andrea Chávez por una referencia que ella hizo y yo le contesté con respeto. Y todos los comentarios, no sé, miles y miles de comentarios es, ¿qué señora tan respetuosa? Oye, yo así hablo, yo puedo decir cosas hay que tener contraste, pero no tienes por qué ofender, ataca ideas, ataca conceptos, ataca decisiones, no ataques personas. Esto de la polarización que has dicho nos tiene en dos bandos como si la política no es para estarnos picando los ojos, es para generar condiciones para el bien común. Y la polarización nos impide obtener ese objetivo principal que es el bien común, que es el bien de las personas. Por lo tanto, tenemos que salirnos de la polarización, tenemos que buscar puntos de encuentro, no en la complicidad con el mal, sino en saber cómo despertar. Tienes razón, más que apatía es miedo, pero el miedo te lleva a la apatía. El efecto es el mismo, no participo, no hago que gane quien sabe, a mí qué, con tal de que me sigan dando. Entonces tenemos que mover ese miedo para convertirlo en expresión ciudadana. Lo describiste excelentemente, pero me parece que ese cogobierno con el crimen organizado y el cogobierno con la ideología nos ha partido como país. Y aparte una cosa, son los que saben de esto, que yo los leo, los oigo, los veo en los podcasts, no lo domino yo, el tema del narcocrimen y del crimen organizado, dicen que son 200, 300,000 personas en México las que se dedican al crimen organizado. Caray, somos 130 millones. ¿Cómo podemos ser rehenes de tan poquitos? Por la complicidad de las autoridades. Posiblemente tenemos que apoyar a autoridades, aunque no hayamos votado por ellas, para que acaben con este cáncer, con esta lacra, porque no se va a poder con una expresión ciudadana, tiene que ser el gobierno. Entonces, es muy importante de tener ese espíritu ciudadano y esa esperanza y sobre todo sembrar en los jóvenes. La clave está en sembrar ideas, así como lo que te conté de la caricatura que con una imagen te da un golpe, así tenemos que diseñar imágenes de golpe, como es en tuitazo, ¿no? Algo así, para poder transmitir estas ideas de manera sencilla y accesible, que no generen polémica y que no nos dividan, que nos unan y nos permitan sembrar la esperanza. Y la oportunidad la tenemos en el 27. ¿El gobierno norteamericano nos ayudará? El gobierno norteamericano va a ver por sí mismo. Si le conviene hacer alguna acción que al final tenga un efecto con nosotros, pues la va a hacer, y si no, no la va a hacer. No podemos estar atenidos a eso. Tenemos que hacer lo que nos toca. Eso es. Pues sí, bueno, en los 2 minutos que nos quedan, otra también que es importante y actual. Colombia acaba de dar un cambio radical. Se fue, y mucho basado en esta Esto mismo. polarización. Se fue de la izquierda progresista a la derecha recalcitrante, una derecha terrible. Que tampoco sabemos cómo vaya a estar. Exacto, entonces ya están cambiando otros países. Esta nuevo regreso a la derecha, pero es una derecha muy, muy fea. México, ¿cómo está? Por lo menos el laboratorio podrá ser Chihuahua el año que entra. Ojalá, porque mira, los que estamos en contra de Morena no somos personas que estén tratando de eliminar el voto de la mujer. Queremos mantener los avances de la mujer, queremos la democracia, queremos la lucha contra la pobreza, queremos la equidad, queremos los valores universales de lo que se conoce como la civilización occidental cristiana. No queremos la dominación de unos por otros, ni la mentira, ni la demagogia, ni el populismo. Queremos democracia, que podamos opinar diferente y dirimir las diferencias. No le sacamos al conflicto, le sacamos a que no existan mecanismos para gestionar el conflicto. Por lo tanto, este señor de la Espriella, por un lado te da gusto que tiren a Petro, pero, digo, que lo quiten democráticamente, pero por otro lado dices, pues a ver cómo nos va, porque no lo conocemos. A lo mejor dejaron en el camino, voy a decir nombres de personas muertas para no lastimar, a alguien como un Luis H. Álvarez, o como unas personas, o como Eberto Castillo, gente que han sido respetados, y ya está, digo nombres de muertos, para que no me a lo mejor personajes como ellos se quedaron en el camino para que llegara de la Espriella, porque ellos representaban a lo ya conocido. Ojalá que seamos capaces de comunicar lo adecuado. Pues muchas gracias, Tere. El tiempo se nos agotó, pero muy pronto te vamos a requerir para que sigas iluminándonos con tu sapiencia y con tu facilidad para decir
las verdades y las cosas. Es un privilegio, los felicito por lo que hacen. He escuchado sus podcasts y los admiro. De verdad, gracias por el periodismo profesional que hacen. Gracias. Gracias, Tere. Esto fue Dos Amigos, ideas que florecen del desierto.